Hola de nuevo. Hemos visto en el capítulo anterior un repaso de la diferencia que hay entre ecuaciones e identidades, no lo vamos a repetir aquí. Y dentro del mundo de la trigonometría, pues también existen las ecuaciones trigonométricas y las identidades trigonométricas. En este capítulo nos vamos a centrar en todas las identidades trigonométricas. En principio recordamos las que ya hemos establecido en previas lecciones, que son las identidades trigonométricas fundamentales, que son estas de aquí. Las identidades cociente, tangente de phi igual a seno de phi sobre coseno de phi, cotangente de phi es al revés. Las identidades recíprocas, que la cosecante es la recíproca del seno, que la secante es la recíproca del coseno, que la cotangente es la recíproca de la tangente. Las identidades pitagóricas, que tenéis aquí, esta es la fundamental de las pitagóricas, seno al cuadrado de un ángulo, phi, más coseno cuadrado de phi es igual a 1, y de esta se derivan estas dos que también debemos conocerlas. Esta relaciona la secante con la tangente y esta relaciona la cosecante con la tangente. Y la primera, no lo dije, relaciona el seno con el coseno, ¿no? La pitagórica, la primera pitagórica. Bueno, y luego otras también interesantes, que estas yo nunca las aprendo de memoria, estas de aquí abajo, le llaman identidades pares impares. Estas las deduzco, ¿no? Si en una expresión me aparece el seno de phi, la puedo sustituir por esta expresión idéntica que se llama menos seno de phi. No hace falta aprenderse esto de memoria, esto simplemente se puede demostrar recurriendo a nuestra famosa circunferencia de radiounidad y viendo lo que es el seno de phi geométricamente, ver lo que es el menos seno de phi y ver que ambas geométricamente representan el mismo segmento, el mismo cateto, ¿verdad? En un triángulo que ubicamos dentro de una circunferencia radiounidad. Esto debemos repasar, si no os acordáis, pues una lección anterior que hablé de esto. Muy bien. Pues ahora, aquí dice algo bastante importante sobre estas identidades, que se llaman básicas, también se llaman fundamentales, y tenéis que saberlas como habéis aprendido la tabla de multiplicar en primaria. Hay que sabérselas no solo de memoria, sino que también las debéis saber, al igual que sabéis vuestro nombre. En lugar de saberlo de memoria, lo sabéis de por vida, ¿verdad? Pues igual debéis conocer estas identidades básicas. Las debemos conocer a lo largo de todo este curso y cursos superiores que llevéis a cabo, que tengan pues componente matemático o componente de física. Bien, ¿qué vamos a realizar en este capítulo? Pues vamos a trabajar con estas identidades básicas. Y también vamos a trabajar con el álgebra, que ya todos debéis haber manipulado y ya tener suficiente habilidad con el álgebra. Aquí os dicen pues algunos tipos de trabajos que se dan con el álgebra. Escribir una expresión trigonométrica sobre un denominador común, reescribir una expresión trigonométrica en términos del seno y coseno, factorizar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en una lección anterior estudiamos ecuaciones trigonométricas. Y en ciertas ecuaciones trigonométricas tenemos que recurrir a estas identidades trigonométricas básicas, una primera aplicación de ellas. Pero hay dos aplicaciones más, de hecho hay muchas más, pero en este capítulo vamos a ver dos aplicaciones más de las identidades trigonométricas básicas. ¿Cuál es la primera aplicación? La segunda, aplicación. Pues como veis en este ejemplo, mediante técnicas algebraicas y el uso de vuestras identidades trigonométricas básicas, vamos a intentar simplificar expresiones trigonométricas. Por ejemplo, dice, simplifica esta expresión cotangente de phi sobre cosecante de phi, reescribiendo cada función trigonométrica en términos de función de seno y coseno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta expresión encontremos otra idéntica a ella, o sea que lo vamos a conectar con un signo igual, otra expresión idéntica a ella, más simple. Entonces, al final esto lo que estamos preguntando es encontrar una identidad, ¿verdad? Donde en la izquierda tengamos esta expresión, la tenéis aquí abajo, y en la derecha tengamos otra expresión, u otra expresión, u otra expresión. Al final vamos a encontrar una identidad trigonométrica nueva de las fundamentales, que me permitirán
pues identificar esta expresión como otra idéntica a ella más simple. ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaros, cotangente de phi sobre cosecante de phi, igual, conectamos un igual. Y ahora aquí usamos identidades trigonométricas básicas. El cotangente la ponemos como coseno sobre seno, la cosecante la ponemos como 1 sobre seno, y ahora empieza el álgebra, que tanto nos gusta. Vamos a simplificar este sándwich de fracción. Eso es álgebra pura y dura, Simplificamos este sándwich, como ya sabéis, pum pum, y luego utilizando álgebra también, en esta segunda expresión, pues este seno que está aquí abajo y este seno que está aquí arriba se van, y al final nos queda coseno de phi. Fijaros que todo esto está conectado, 1, 2 expresiones, 3 expresiones y 4 expresiones están conectadas con el signo igual. Esto es un tren de identidades, quiere decir, es otra manera de representar una identidad que es igual a otra, y esta a su vez es igual a otra, y esta a su vez es igual a otra, pues se conectan con signos iguales en matemáticas. Esto quiere decir que esta expresión es idéntica a esta otra expresión de la derecha, y esta es idéntica a esta expresión de la derecha, y esta es idéntica a esta expresión de la derecha. Veis que estamos en el mundo de identidades, no de ecuaciones, identidades. Bien, por tanto, cotangente de phi sobre cosecante de phi, finalmente la forma más simplificada, idéntica a ella, es coseno de phi. Siguiente ejemplo. Aquí, ¿qué había que hacer? Demostrar que coseno de phi sobre 1 más seno de phi es igual a 1, es idéntico a 1 menos seno de phi sobre coseno de phi. ¿Qué es lo que hay que hacer para demostrar esto? Pues lo que hay que hacer es agarrar uno de los dos lados, por ejemplo, tomamos el lado izquierdo, lo llevamos aquí, y lo vamos a desarrollar en otras identidades, utilizando álgebra y utilizando, pues si es necesario, identidades trigonométricas básicas. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Esto es un truquito muy común en trigonometría. Si yo quiero simplificar esta expresión que contiene solamente coseno de phi y seno de phi, pues el truquito es multiplicar arriba por 1 menos seno de phi. ¿Por qué? Porque así la expresión, si multiplicamos ahora estas dos fracciones, multiplicamos numerador por numerador, aquí lo tenemos, y queda arriba en una única fracción, y multiplicamos denominador por denominador, para su resultado reescribirlo como un único denominador. Pero 1 más seno de phi por 1 menos seno de phi, suma por diferencia es diferencia de cuadrados, como bien sabéis de álgebra, con lo cual se convierte 1 más seno de phi por 1 menos seno de phi, se simplifica y queda como 1 menos seno al cuadrado de phi. De esta manera, ¿qué hemos logrado aquí? Hemos logrado convertir esta expresión en otra expresión donde de repente brinca 1 menos seno cuadrado de phi en el denominador. Parece que es un poquito más una expresión idéntica a la primera, pero parece este paso intermedio es más complicado que el primero. Sí, pero ahora viene la simplificación, porque fijaros, 1 menos seno cuadrado de phi es igual a coseno cuadrado de phi. Identidad trigonométrica pitagórica, una variante de ella. Si despejáis coseno cuadrado de phi en la identidad pitagórica, pues el coseno cuadrado de phi es lo mismo o idéntico a 1 menos seno cuadrado de phi. Con lo cual, en este siguiente paso, dejo el numerador igual como estaba en el anterior paso. Y el denominador lo sustituyo, 1 menos seno cuadrado, lo sustituyo por coseno cuadrado de phi, por su expresión idéntica. Y de esta manera, ahora vamos a un siguiente paso. Conectamos con el igual y en un siguiente paso podemos simplificar la expresión esta. ¿Por qué? Porque coseno de phi se va con el cuadrado, quedando un coseno de phi solamente abajo. Y entonces ya tenemos 1 menos seno de phi sobre coseno de phi. ¿Qué hemos logrado? Pues demostrar que esta expresión es idéntica a esta expresión. Fijaros lo que hemos hecho. Hemos agarrado el lado izquierdo, lo hemos sacado
y hemos hecho desarrollos con álgebra y identidades trigonométricas para llegar a la conclusión de que el lado izquierdo de aquí lo hemos llevado al lado derecho. El lado izquierdo lo hemos llevado al lado derecho. Esta expresión es idéntica a esta. Todo esto se puede resumir como, así como tenéis aquí. El principio es igual o idéntico al final. Tenemos más ejemplos aquí. Podemos ir al tercero. Es simplificar. Otro ejercicio donde tenemos que simplificar usando álgebra y usando identidades trigonométricas fundamentales. Bueno, pues ya veis aquí que esta expresión, que parece un poquito complicada, suma de dos fracciones. Bueno, pues lo único que vais viendo aquí despacito, luego cuando terminéis de ver esto lo podéis ver despacio, cómo va utilizando álgebra poquito a poco para llegar a una expresión pues más sencilla, una expresión pues más sencillita, que nos dice que todo esto es al final idéntico a esta expresión más sencillita, más simplificada, que es 2 sobre seno de u. Bueno, y el último ejercicio lo tenemos aquí abajo. Nos dice que simplifiquemos esta expresión. Pues usando álgebra, fijaros que aquí el numerador se puede reescribir como seno a la cuadrada v menos 1 al cuadrado. Tenemos una diferencia de cuadrados y eso por álgebra sabéis que se puede descomponer en el producto de dos factores, seno de v más 1 por seno de v menos 1. Esto es igual, recordad, si no lo veis muy bien, igual que si fuera, en vez de seno de v fuera x, y si nos dijeran x cuadrado menos 1, ¿cómo se puede escribir? Como x más 1 por x menos 1, ¿os acordáis? Se puede descomponer en dos factores. Pues esto es lo mismo, solo que aquí en vez de x es seno de v. Y se pone aquí y aquí. O sea, diferencia de cuadrados, porque esto es seno a la cuadrada de v menos 1 a la cuadrada, diferencia de cuadrados es igual a suma de sus términos por la diferencia. Bueno, y aquí ¿qué hemos hecho? Aquí abajo en el denominador. Aquí lo que hemos hecho es sacar factor común a tangente de v. Ya veis que son manipulaciones algebraicas que utilizamos con los polinomios en x puros y duros. Pues estas manipulaciones algebraicas que usamos allí con los polinomios las usamos también con funciones trigonométricas de la misma manera. Aquí sacamos tangente, aquí abajo tangente de v está en este término y tangente de v está en este término, separados ambos términos por el signo menos, ¿verdad? Pues sacamos la tangente de v fuera, ¿lo veis? Y dentro, ¿qué nos queda? Seno de v menos v. Si os habéis olvidado de factorizar o de sacar factor común, todas estas cosas, os recomiendo que repaséis lo de cursos anteriores que trataba factorizar una expresión polinómica, ¿de acuerdo? O la viceversa, una expresión factorizada, desarrollarla. Muy bien. Bueno, pues por ahora terminamos esta primera parte y vamos a seguir con identidades trigonométricas en la segunda parte de esta lección. Hasta ahorita.